Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro en Mateo capítulo 21, versículo 18. Que lo tenga, digo fuerte, amén. Amén. Dice, Mateo 21, 18 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Fíjate. Vamos a leer una vez más todos juntos, para entrar en calor, ¿ok? Todos juntos, versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Fíjate, ha sido bueno con nosotros Dios. Pero fíjate, ¿por qué no crece el ministerio? ¿Por qué no crece? O sea, yo creo que el pastorado tiene una tremenda responsabilidad, y es responsable directa o indirectamente. Pero fíjate, pero platicando hace un tiempo con Betty, yo creo que la iglesia, que nosotros, o sea, tenemos dos grupos donde tenemos que pelear muy fuerte, y tenemos dos grupos de personas donde hay una lucha muy fuerte. Y uno es aquellas personas que nunca han estado en una iglesia cristiana, personas que se formaron bajo un concepto religioso, ya sea el catolicismo, ya sea X religión, pero que nunca han tenido un conocimiento pleno de lo que es Dios, y se refugiaron simplemente en una religión. Les enseñaron a buscar a Dios bajo un concepto religioso, y no tienen culpa ellos. O sea, así nos enseñaron a amar a Dios a través de una imagen, a través de un objeto, a través de una cruz, a través de algo. Nos enseñaron a visualizar algo para poder alcanzar algo de fe, cuando la realidad es de que es por fe, no por vista. Es que la palabra dice: ¿a qué me vas a igualar a mí, o con qué me vas a comparar? O sea, pero no es por vista, es por fe. Pero sin embargo, o sea, se les enseñaron a ellos a adorar y a buscar a Dios, a amar una religión más que a Dios. Y tristemente, cuando uno llega a buscar, a hablarles a esas personas, pues es muy difícil hacerles entender. O sea, hay una fortaleza en sus mentes que no los deja entender lo que es diferenciar de una religión y Dios. Que cuando hablamos de Dios, que cuando hablamos de Jesús, no hablamos de una religión. Y yo le comentaba a Betty, le decía: es muy difícil llegar y hacerlos entender a ellos, porque lo primero que dicen es: yo tengo mi religión. ¿Por qué me quieren cambiar de religión? Yo tengo mi religión. Y enseñarles que hablar de Jesús y hablar de una religión son totalmente cosas diferentes. Entonces, es un grupo de personas que no tienen un concepto de Dios, que crecieron bajo una religión, les enseñaron a amar a Dios a través de una religión, y no tienen un concepto de Dios, no saben los principios, no conocen los fundamentos de una doctrina, no conocen cómo trabaja Dios, no tienen una esperanza fija en lo que Dios establece en su palabra, tienen muchas preguntas en sus corazones, no tienen una esperanza a la vida eterna, pero viven una religión. O sea, ese es un grupo muy grande, muy fuerte, donde tenemos que llegar y tratar de alcanzar y romper esas fortalezas para enseñarles que no es una religión, sino que es Cristo el que trae la respuesta. Por otro lado, el otro grupo creo que es un poco más difícil todavía. El otro grupo es aquellas personas que crecieron en un cristianismo religioso, que crecieron como cristianos, que crecieron en un ambiente cristiano donde se formaron un concepto del cristianismo totalmente equivocado, donde crecieron en un ambiente cristiano donde miraron que iban a la iglesia, que salían, que entraban, que hacían talentos, que hacían dramas, que hacían actividades, que hacían un montón de cosas, y por un momento se llegó a tener que ese era el concepto de una vida religiosa, y creyeron vivir bajo esa religiosidad, sin conocer a Dios, sin conocer los principios, sin encontrar las verdades, sin que Dios se les haya revelado su vida, y se quedaron en una religiosidad. Fíjate, tremendo.
platicando con un muchacho que tiene toda su vida el Evangelio, él me decía, Víctor, es que si vieras lo que yo he visto en el Evangelio, si vieras lo que yo he visto, y sí, o sea, ¿qué no ha visto? Bueno, ha visto en el cristianismo, ha visto divorcios, ha visto golpes de hombres hacia mujeres, ha visto engaños, ha visto desprecios, ha visto humillaciones, ha visto a que aquellas personas que predican la palabra tienen un doble concepto de vida, que se predica en la casa una cosa y en la iglesia se vive otra cosa, que hay un concepto distorsionado de lo que es santidad, que se predica santidad y se levantan las manos en la iglesia, pero se vive como quiera fuera de la iglesia. Entonces me dice este muchacho, ¿qué no he visto yo? Pero así es la iglesia. Y yo le digo, o sea, no es así la iglesia. O sea, si eso es lo que tú crees de iglesia y eso es lo que tú has visto, o sea, ¿qué no has visto tú? ¿Qué no has visto tú en la iglesia? Pero no ese es el concepto. Pero no ese es el concepto de iglesia. O sea, tristemente es el concepto que se formó en la iglesia, y ahora romper ese concepto que le formaron en la iglesia es duro. Porque se le formó tanto el concepto de ir a la iglesia, de ser parte de un culto, de ser parte del grupo de jóvenes, del grupo de talento, del grupo de administración, del grupo de tantos, que se creyó que ese es el fundamento de la vida cristiana, cuando en realidad es que no. O sea, sí se miran divorcios, se mira que esas muchachitas que quisieron el evangelio al final de cuentas salen embarazadas, que transea uno y transea otro, y es parte de lo que se mira, pero es una total mentira, es una distorsión totalmente el evangelio, y tristemente es ese grupo. Uno es un grupo que creció bajo un concepto religioso sin conocer a Dios, y otro grupo es ese grupo que creció en la iglesia pero con un concepto religioso sin conocer a Dios. Fíjate, y de los dos grupos yo creo que el más difícil es aquel grupo que creció en el evangelio porque conoce palabra, porque el grupo que no conoce palabra, que no conoce Biblia, se le da una esperanza, se le enseña lo que la palabra da, y esa palabra empieza a formar conceptos en su corazón y dice, wow. Pero esa persona que nació en el evangelio con un concepto totalmente distorsionado del evangelio, se le habla de la palabra, pero ¿qué se le puede enseñar si conoce un montón? Entonces es difícil. Son dos conceptos que uno tiene que es ahí donde uno tiene que, dice la palabra, dice Jesús, dice, porque la mies es grande y los obreros son pocos. O sea, la mies ya está lista. O sea, hay que mandar a obreros a la mies porque ya hay que recoger. Pero fíjate, pero son los grupos a los que uno tiene que llegar, y romper el concepto religioso en los dos grupos está muy, muy difícil, que solamente Dios a través de su palabra lo puede hacer. Pero fíjate, cuando uno va a la palabra y la verdad que sí quiero crecer, por supuesto que sí. Quiero que cuando yo miro cómo la palabra enseña y dice, Mateo 21, dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Fíjate, unos versículos antes, en Lucas 13. Buscando la palabra que decía esto, que dice la palabra acerca de todo esto que estamos viendo. Encontré que Lucas capítulo 13, versículo 6 dice, ¿tienen, amén? Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala, ¿para qué utilizar también la tierra? Dice, él entonces respondiendo le dijo al Señor, déjala todavía 1 año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien,
y si no, la cortará después. O sea, por supuesto que, o sea, cuando abrimos este lugar y Dios dio una palabra, Dios dijo, no te preocupes de quién va a llegar, porque yo tengo las personas que van a llegar. Y yo creo totalmente en esa promesa. Pero también dijo en su palabra que él iba a preparar los fundamentos, y que él iba a preparar los pilares para que se levantara un templo. O sea, Dios es el que hace las cosas, pero nosotros somos la mano de Dios, y nosotros somos los instrumentos de Dios que eventualmente hacemos las cosas. Entonces, cuando por supuesto que sí quiero crecer, pero me interesa más que las personas que estén firmes, que estemos aquí, estemos sumamente firmes. ¿De qué me serviría tener una mega iglesia si al final de cuentas cuando venga el Señor son 5, 10, 15 los que se van? O sea, ¿de qué me serviría tener 100, 200 si al final de cuentas no se pueden discipular 100, 200 y eventualmente se pierden? O sea, prefiero tener 30, 40, 50 fuertes, firmes, pero eso es hermoso. Pero la verdad es que si hay 30, 40 firmes, eso da alcance para que podamos alcanzar mucho más. Fíjate, cuando habla de la higuera, dice 13, versículo 6, dijo también esta parábola. Pero antes de dar esta parábola, y podemos leer los primeros versículos del capítulo 13, dice, en este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padeciendo tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, que antes de decir esta parábola de la higuera que no da fruto, Jesús habla de dos tipos de juicios que vinieron sobre personas que no obedecieron su palabra y que no se arrepintieron. Antes de hablar de esta parábola, Jesús da una síntesis de cómo la gente, del juicio que viene sobre la gente que no se arrepiente. Y dice, o sea, así como les pasó a ellos, da dos ejemplos, y le dice, así como les pasó a ellos, así les va a pasar a todos aquellos que no se arrepienten. Y luego dice, versículo 6, dice, os digo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella, y no lo halló. Cuando miramos, dice, había una higuera plantada, que vino a buscar fruto. Y la primera vez que encontramos la palabra higuera, la encontramos en el libro de Génesis. Y está relacionada, no lo vamos a leer, pero ustedes van a acordar, está relacionada cuando Adán decide fallar y esconderse de la voluntad de Dios, y se esconde de la voluntad de Dios, y mira su vergüenza y se cubre con hojas de higuera. O sea, la primera referencia que tenemos de una higuera, de hojas de higuera, está relacionada con Adán, y está relacionada con una cobertura que se pone Adán. Adán se pone una cobertura se cubre con hojas de higuera para cubrir su desnudez. Por primera vez se muestra una simbología de lo que es el fruto de higuera. Y entonces, ¿qué es la higuera? Bueno, el fruto, la higuera representa aquellas cosas con las que nosotros cubrimos nuestra conciencia. O sea, primeramente habla de un juicio, habla de lo que le pasó a personas, del juicio que le pasó a las personas por no arrepentirse. En otras palabras, por haberse cubierto con hojas de higuera, por haberse cubierto su desnudez con su propia forma de pensar, por no abrir su corazón a un arrepentimiento. Y les dice a ellos, así como les pasó a ellos, así les pasará a ustedes, si no se arrepienten. Entonces, cuando hablamos de hojas de higuera, hablamos de algo externo. Hablamos de lo que el hombre hace para tratar de agradar a Dios externamente. Hablamos de una conducta externa, de lo que se mira solamente por fuera. Y eso el hombre es
especialista en hacerlo. Porque el hombre es especialista en tratar de formarse, en formar conceptos buenos en otra gente. Porque nadie quiere descubrirse tal y como es delante de la gente. O sea, todos tratamos de mostrar el lado positivo, el lado bueno delante de la gente, cuando la realidad es que es lo que realmente somos internamente. Cuando la verdad es que es lo que realmente somos. Porque tristemente, a través de una conciencia muerta, a través de la religión, a través de un concepto religioso muerto, o sea, tratamos de simplemente justificar nuestros actos o nuestra conducta, o porque otros fallan, yo también fallo. O sea, todos esos son excusas que no es otra cosa más que mostrar una apariencia por fuera a través de una hoja de higuera. Fíjate. Entonces, pero dice, pues también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en ella y vino a buscar en ella fruto y no la halló. Y dijo el viñador: he aquí hace 2 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué utilizarla también la tierra? Ya. Corta la higuera. ¿Qué dice el Señor? ¿Sabes qué? Corta la higuera. Si no da fruto, corta la higuera. Vengo a buscar fruto en esta higuera. Corta la higuera. Dice, pero fíjate lo que dice, él entonces respondiendo dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Fíjate qué tremendo. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué es esto? ¿A qué se estaba refiriendo? Bueno, ¿qué es la representación de la higuera? Bueno, la higuera era la nación de Israel. La nación de Israel era una higuera grandota, una higuera gigante, a la que Jesús vino a buscar fruto y no encontró. La higuera es la representación del pueblo de Israel, a la cual en el tiempo convenido Jesús llega a buscar fruto, porque tuvo profetas, porque tuvo reyes, porque tuvo sacerdotes, porque hubo una administración de su gloria, de su presencia y de su poder. Y vino a buscar fruto en el tiempo adecuado al árbol, a la higuera que representa a Israel, y no encontró. Fíjate qué tremendo. Esa higuera es la representación tuya y mía. Esa higuera tú eres esa higuera, tú eres ese árbol que un día se le habló la palabra y que un día hubo una visitación de parte de Dios y ahora Dios viene buscando fruto. En Israel no la encontró. Yo no sé si en ti la encuentre. ¿Cuáles son los frutos? Bueno, hay frutos. El libro de Gálatas menciona los tipos de frutos: amor, paz, benevolencia, templanza. Son 7. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, o sea, Jesús viene buscando frutos. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque hubo una revelación a nuestras vidas. Así como a ese árbol, ese árbol de higuera que era Israel, que representa a Israel, que tuvo una visitación de parte de Dios a través de profetas, de sacerdotes, y se les mostró su gloria. Ahora Jesús, en el tiempo disponible, después del tiempo dispuesto, Él viene buscando fruto. Y en este caso, el tiempo de Israel no la encuentra. En nosotros también exactamente lo mismo. Nosotros representamos esa higuera que en un tiempo hubo una visitación de parte de Dios donde se nos reveló nuestra vida. Se nos reveló nuestra vida y nos dio. Y después viene buscando fruto. Fíjate qué tremendo. Pero dice que no encuentra. Dice versículo 7. Y dijo el velador: he aquí hace 2 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no hallo. Córtala. ¿Para qué utilizar la tierra también? O sea, no da fruto, corta la higuera. Dice, pero el versículo 8 da una esperanza. Dice: entonces respondiendo le dijo: Señor, déjame todavía 1 año. Déjala todavía 1 año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bueno, y si no, la cortarás después. Fíjate qué tremendo es esto.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No es otra cosa más que el trato y la misericordia de Dios que tiene sobre nuestra vida. Porque Él vino buscando juicio de parte de... Porque Él vino buscando fruto al pueblo de Israel. Pero se le dio una dispensación nueva, se le dio una frescura nueva a Israel para que pudiera alcanzar fruto. O sea, ¿qué fue lo que hizo Jesús en 3 años y medio de ministerio? En 3 años y medio de ministerio sanó enfermos, resucitó muertos, dio vista a los ciegos, o sea, sanó paralíticos, hizo grandes maravillas. O sea, el pueblo recibió una visitación de la gloria de Dios como un refrigerio. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Bueno, estaba escarbando en las raíces del pueblo de Israel para que a través de la manifestación gloriosa de Dios pudieran ellos agarrar fe y las raíces de ellos afirmaran en la fe y hubiera fruto en su árbol. Fíjate qué tremendo. O sea, cada milagro que Jesús hacía, cada palabra de amor, cada palabra de esperanza, cada enseñanza que Jesús hacía, no era otra cosa más que remover la tierra de los cimientos, remover la tierra de sus raíces, para que a través de ese movimiento pusiera abono y se pusieran fuertes sus raíces y pudieran dar fruto. ¿Cuál fruto? Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. O sea, eso es lo mismo que hace con nosotros también. O sea, eso es lo mismo. O sea, Dios aceptamos una vez a Jesucristo como Señor y Salvador y Él busca fruto. O sea, se reveló nuestra vida para salvarnos, por supuesto que sí, pero principalmente para que el mundo conociera a Dios a través de nosotros, para que el mundo pueda mirar lo que Dios hace en medio de nosotros y para que nosotros podamos ser esa mano de Dios que pudiera alcanzar al mundo. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Bueno, en la vida de cada uno de nosotros hace lo mismo que hizo con Israel. Bueno, da una visitación. Da una visitación. O sea, te ha permitido hablar en lenguas. Te ha permitido dar profecía. Te ha permitido pasar por liberación. Te ha permitido mirar cómo la gloria de Dios se manifiesta. Te ha permitido experimentar esa gloria de su presencia, ese fuego que cae por tu cabeza y que no lo puedes contener. Has experimentado esa hermosura de sentir su presencia y derramar lágrimas delante de Él. O sea, ¿qué es eso? No es otra cosa más que moviendo la tierra alrededor tuya para llenarla de abono. ¿Para qué? Bueno, para que tus raíces se afirmen y puedan llevar fruto, mucho fruto. Fíjate. Pero en el caso de Israel no encontró fruto. O sea, hubo una visitación. ¿Qué dice? Dice, él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía un año más. O sea, no la cortes. Deja yo trabajo con este árbol. Deja yo escarbo en sus raíces. Deja yo pongo abono para fortalecer sus raíces, para que den fruto. Y cada administración, cada palabra, cada milagro que Jesús hizo no era otra cosa más que fortalecer las raíces de Israel para que surgiera fe en los corazones de ellos, pero no encontró fruto. Fíjate. Entonces, lo mismo con nosotros. Ponte a pensar por un momento, ¿qué ha hecho Dios contigo? ¿Qué no has mirado? O sea, nosotros tenemos, cuando yo miro a esta iglesia, y una vez yo les dije a ustedes, si eso era el precio, si tener poca gente era el precio por ser, ¿cuál es la palabra? No, por ser exigentes, por darle una libertad al Espíritu Santo, por tener principios, por realmente establecer principios, por no jugar con el cristianismo, porque realmente podríamos cambiar todo el concepto que tenemos de iglesia y hacer talentos, y hacer un montón de actividades y que todos trabajen y que todos prediquen y que todos hagan un montón de cosas y cambiar todo el concepto y para que se llene esto. Pero ¿cuál es el punto? Si al final de cuentas Jesús viene por un pueblo santo. Fíjate. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, yo digo, ¿por qué esta iglesia no crece? Bueno,
yo creo que el pastor tiene mucha responsabilidad, pero también los miembros tienen mucha responsabilidad. Pero también los miembros tienen mucha responsabilidad, porque los miembros son los receptores de la palabra. Eventualmente son un montón, son muchos árboles que eventualmente se pueden poner frondosos y pueden dar mucho fruto. Pero si no se da fruto, si no hay fruto, entonces ¿qué puede comer la gente? Si no hay fruto, entonces ¿qué puede comer? Fíjate. Cuando Jesús, fíjate lo que dice 13, Mateo 21, versículo 12. Dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Fíjate qué tremendo hace. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Jesús da la palabra, Jesús mira que la higuera no da fruto, que Israel no da fruto. Va al templo. Cuando Jesús da esta palabra, estamos hablando de los 6 últimos días del ministerio antes de ser entregado. O sea, y cuando hablamos de los 6 últimos días, estamos hablando de que va a Jerusalén continuamente. Va a Jerusalén y después regresaba a Betania con Marta, María y Lázaro. Iba a Jerusalén, predicaba, enseñaba y se regresaba a Betania. A otro día se levantaba temprano, iba a Jerusalén, predicaba la palabra, enseñaba, hacía milagros y regresaba a Betania. Estamos hablando que iba a Jerusalén, a lo que era el fuerte concepto, donde estaba el fuerte concepto del judaísmo religioso, muerto, vacío. Fíjate, ahí iba. Pero Jesús vino a remover los cimientos de las raíces, trayendo abono para fortalecer sus raíces, para que surgiera fruto. Y llega un momento, después de un tiempo de estar recibiendo su palabra, dice que Jesús llega al templo y encuentra a los cambistas y se molesta y se llena de ira y agarra a latigazos a todo y los saca del templo. Los expulsa literalmente. O sea, ¿qué está haciendo? Bueno, está removiendo los cimientos de un sistema religioso y diciéndoles que no es a través de ninguna religión, sino a través de una relación con Dios. Y después de que los echa de eso, del templo, dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. O sea, después de que hubo una limpieza en el templo, después de que se quitó el concepto religioso que había en ellos, hubo una gloria de su presencia donde vinieron los ciegos y los cojos y los sanaban. Pero ¿qué pasó después? Versículo 15. ¿Alguien lo lea? Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Fíjate qué tremendo. O sea, después de las maravillas que Dios estaba haciendo en ellos, ¿qué pasó con los fariseos? ¿Qué pasó? Se indignaron. O sea, el concepto religioso se indigna. O sea, el concepto religioso no cabe. O sea, no da fruto. Y cuando se empieza a proveer fruto, se indigna. Fíjate qué tremendo. Hace un tiempo llegó una persona aquí con nosotros. Y me dice, wow, somos jóvenes. Le digo, sí, gracias a Dios, Dios está haciendo tremendas cosas con nosotros. Y me dice, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? ¿Y por qué no hacemos esto y esto y esto? Y yo lo escuchaba y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Y por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero primero te sientas. Primero escuchas, primero miras la gloria de Dios manifestada, lo que pasa en este lugar, te empapas de la palabra, te empapas de su presencia, te empapas de la visión que tenemos, te reafirmas tus raíces, produces fruto y después hablamos. Fíjate que trae. Y se molestó y se fue. Porque tristemente el concepto religioso es hacer un montón de cosas
Pero la realidad es de que no es lo mucho que hagas, es lo mucho que vivas. Fíjate, después de esa tremenda visitación, el grupo religioso se enfadó, se molestó con ellos, se indignaron por la maravilla que Dios había hecho en ellos, y se hace la noche y regresa a Betania, como Jesús lo hacía. El versículo 18, 21-18 dice, por la mañana volviendo a la ciudad, por la mañana volvió a la ciudad. O sea, ¿qué esperas tú después de una visitación? ¿Qué esperas tú después de que, imagínate el cuadro. Imagínate, Jesús hace un tremendo escándalo en el templo, echa a los vendedores de palomas y a todas las personas que estaban ahí de una manera religiosa. Después de eso se limpia el templo, llegan todos los enfermos y los sana, y hay una tremenda revolución en ese lugar de la gloria y la presencia de Dios. ¿Qué se espera? Unos se indignan, pero otros se quedan maravillados de la gloria. O sea, se quedan maravillados, dice el versículo 16. Y le dijeron, oye lo que dicen, lo que eso dices. Y Jesús le dijo, sí, nunca has leído de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y pasó ahí. O sea, había gente que se maravilló por ver lo que Jesús estaba haciendo. Los religiosos se indignaron, pero había mucha gente que se maravilló por las cosas que Jesús estaba haciendo. Pero yo te pregunto, ¿qué se supone que debe pasar en un pueblo donde hubo una visitación tan preciosa de parte de Dios? ¿Qué se supone que debe de pasar con ese árbol que es Israel? Después de que hubo una visitación, después de que sus raíces se le afirmaron, después de que se le puso abono en sus raíces, ¿qué se supone que debe de pasar en Israel? ¿No debe haber una gloria total? ¿Una expectativa de lo que Jesús hacía? ¿Una volcadura hacia Dios por lo que había pasado? Pero fíjate, pero el versículo 18 muestra la tremenda realidad. Dice, pero a la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Fíjate, tremendo. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y se secó la higuera. Fíjate. Después de que regresa a Betania, después de los tremendos milagros que Jesús hizo y la revolución que hizo en el templo, regresa a Betania y al otro día regresa a la ciudad. Y dice, y tiene hambre. Y tiene hambre. ¿Qué busca? Busca fruto. Tiene hambre Jesús, tiene hambre de justicia, tiene hambre de verdad, tiene hambre de santidad, tiene hambre de fe, tiene hambre, o sea, se le provocó que las raíces se movieran, se provocó que hubiera un movimiento de parte de Dios donde se le abonaran las raíces a través de la presencia de Dios y los milagros que Jesús había hecho para que se provocara fruto, para que el otro día cuando Jesús llegara a buscar con hambre justicia, paz, amor, fe, esperanza, encontrara, pero no la encontró. Fíjate qué tremendo. Dice, en aquel mismo día, dice, por la mañana volviendo a Jesús, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y cuando dice tuvo hambre, esa es la misma hambre que el mundo tiene. Esa es la misma hambre. ¿De qué hambre tenía Jesús? Bueno, de justicia, de amor. Quería frutos. Esa es la misma hambre que tiene el mundo. Esa es la misma hambre que tiene tu familia. Esa es la hambre que tienen tus amigos. Esa es la misma hambre, la misma necesidad de comer que tienen esa gente, tratando de saciar esa necesidad que hay en sus almas, pero que no pueden saciarla. Esa misma hambre que está buscando fruto, donde comer. Está buscando una palabra de esperanza, una palabra de amor, un concepto fuerte de las cosas que quieren encontrarlo, pero que no lo encuentran. Y tristemente, nosotros que debemos dar frutos, que tenemos que estar listos para dar frutos. ¿Cuáles frutos? Bueno, fruto para que la gente coma. Fruto para que esa persona que está hambrienta de paz, de amor, se acerque a mí y yo pueda darlo, se acerque a nosotros y podamos darlo. Pero tristemente esa gente no encuentra fruto en nosotros como tampoco lo encontró Jesús. Fíjate qué tremendo.
a nosotros son los que se nos reveló la palabra. A mí fue el que me dieron dones de lenguas. A mí fue el que me dieron dones de ciencia. A mí se me dio la oportunidad de alabar a Dios con toda libertad y poder a través de la alabanza entrar a ese lugar secreto donde Él habita. A mí se me dio la oportunidad de poder alabarlo con todo mi corazón y sentir su presencia y hablar en lenguas. A mí se me dio esa oportunidad. A mí se me dio esa oportunidad de que el Espíritu Santo trabajara en mi vida. ¿Para qué? Bueno, para que rompiera con todo el yugo que vengo arrastrando del mundo, para que se diera fruto en mi vida. Y Jesús viene buscando fruto, como el mundo busca fruto. Créeme que busca fruto. Es más, créeme que el mundo está hastiado de ver la hipocresía de la gente. El mundo está asqueado de ver la hipocresía de la gente, de aquellos que profesan conocer a Dios y realmente quieren encontrar fruto de paz y no lo encuentran. Cuando yo miro esto, yo miro a un Jesús triste en este lugar y dice, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. O sea, qué hermoso hubiera sido que esa hambre se saciara en Jerusalén. Qué hermoso hubiera sido que esa hambre se saciara. Que el abono que Él puso a través de su gloria manifestada en aquellos tiempos se hubiera volcado de fe en los corazones de aquellas personas que lo miraron. Pero esas mismas personas que recibieron los milagros y que recibieron las sanidades y que recibieron la gloria de parte de Dios y que miraron sus maravillas, fueron las mismas personas que le gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Son aquellas mismas personas que se escondieron cuando Jesús iba cargando ese madero a la cruz del Calvario. Son aquellas mismas personas que lo escupieron y que lo maldijeron. Aquellas mismas personas que recibieron tanto favor de parte de Él. Aquellas personas en las cuales Jesús puso abono para que surgiera fruto. Fueron las mismas personas que eventualmente lo dejaron solo en la cruz del Calvario y no se encontró a nadie. Fíjate qué tremendo. Y no había comida ni para Él, mucho menos para la gente. Cuando yo miro esto, yo miro una tremenda realidad. Porque ¿por qué no crece una iglesia? Porque podemos hablar mucho, pero lo que tú hables de nada sirve si tu testimonio está por los suelos. Porque tú puedes hablar muy bonito si quieres. Pero si lo que sale por tu boca no está de acuerdo con lo que sale, con lo que haces, entonces no sirve. A mí me han hablado personas y me han dado consejos, y yo sé su forma de vida, y yo sé cómo son de falsos. Y realmente no es válido su consejo. Dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Se miraban bonitas. Era una higuera que se miraba bien. Hojas solamente. Hojas. Qué bonito árbol. Se miraba muy bien. Qué bien se mira. Qué bien se miraban los fariseos de aquellos tiempos. Qué bien se miraban con su túnica, con su pectoral, con su gorro, caminando en santidad, acercándose para que la gente, dando limosnas. Qué hermosos se miraban. Dignos para que la gente se arrodillara delante de ellos. Hasta ellos se le creían. Se miraban muy bien. Era ese árbol frondoso, era una higuera grandota, pero solamente había hojas, algo externo, algo que se miraba bien, algo que aparentaba bien, pero la realidad es que si tú querías acercarte ahí no había fruto, no había de qué comer. Dice, como, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y esa es una palabra profética para nosotros. ¿Por qué? Porque bajo un concepto religioso nunca va a haber fruto. Créelo.
Esas palabras que Jesús dijo, lo dijo de una manera profética, hablando en todos los tiempos y hasta nosotros también. ¿Qué está diciendo? ¿Sabes qué? Tú que te miras frondoso, tú que aparentas bien, tú que te pones a orar y oras elocuentemente, tú que tratas de hacer cosas para justificarte, tú que tratas de poner un concepto que se mire bien aparente, o sea, tú que tratas de mostrar una buena apariencia, pero que tu realidad es otra, bajo ese concepto nunca va a haber fruto en ti, nunca, y se secará tu árbol. Fíjate, entonces cuando yo miro, o sea, esto es algo tremendo porque Jesús tuvo hambre, como el mundo tiene hambre, y créeme que tiene hambre. Yo le comentaba a Betty hace unos días, en el fondo la gente necesita ver integridad. En el fondo la gente, o sea, yo le decía, dale prioridades, toma prioridades, porque eventualmente la gente quiere ver prioridades en ti. Dale prioridades a Dios y que la gente se dé cuenta que para ti es algo prioridad estar en Dios. Y cuando se dé cuenta la gente que para ti es prioridad, entonces, aunque muchas veces va a tratar de sacarte de tu carril, si tú te mantienes en la misma integridad, dándole prioridad a Él, o sea, la misma gente que tiene hambre eventualmente se va a acercar a ti porque mira fruto en ti. ¿Por qué no crece una iglesia? Bueno, yo creo que no crece una iglesia porque no tiene nada que darle de comer a la gente. ¿Por qué no crece una iglesia? Porque no hay fruto para darle de comer. Porque ¿quién se va? Porque hay necesidad de la gente, y créeme que hay necesidad. Hay gente que está muriéndose, hay gente que está enferma, que necesita una palabra de amor, una palabra de comprensión, una palabra de ternura, una palabra que levante su ánimo. Él quisiera ver una integridad, una fortaleza. Pero va a buscar comida en aquellos que dicen tenerla y no la encuentran. Jesús viene buscando comida y abonó el árbol, abonó nuestra higuera, o sea, movió la tierra, movió las raíces, abonó a través de su presencia y lo que nos ha dejado disfrutar, para que a través de una visitación se provoque fe. O sea, te dejó hablar en lenguas, te pasó por liberación, te hizo experimentar cosas que nunca habías antes experimentado. ¿Para qué? Para que tu fe se fortaleciera, para que pusieras prioridades, para que te llenaras de amor, para que hubiera paciencia, para que pudieras perdonar, para que te llenaras de amor, para que de tus palabras surgieran palabras de amor, para que tuvieras una visión diferente de lo que son las cosas. Y ahora, antes había rencor, ahora hay amor. Antes había desesperación y tristeza, ahora hay paciencia. En Israel no encontró, y Israel fue cortado, y le dio el paso a la iglesia, y gloria a Dios, porque nos dio ese paso a nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros se encuentran eso? Dice que eventualmente dice Lucas 13, dice, y si diere fruto bien, o sea, déjame podarla, déjame tratar con ella. ¿Qué dice? Es lo que el Espíritu Santo dice. Espérate, no la cortes, deja yo trato con ella, deja yo remuevo sus cimientos, deja yo fortalezco sus raíces. Yo sé que puede haber fruto, déjame trabajar un año más con ella. Dice, y si diere fruto bien, y si no, la cortará después. O sea, esto es algo triste, porque tristemente el cristianismo se volvió una higuera grandota. Una higuera grandota, de miles y miles y miles de personas, pero sin fruto. De miles y miles de personas, una higuera grandísima. O sea, en un tiempo Israel fue una higuera grandota, donde eventualmente se miraban muy bien los sacerdotes, pero no había fruto. Jesús les dice, sepulcros blanqueados, si tan solo hicieran lo que predican muy bonito, pero si tan solo hicieran lo que enseñan. ¿Sabes qué? Y les decía a las demás personas, hagan lo que les enseñan, pero no hagan lo que hacen. Porque había un concepto de doble vida.
Porque no había fruto. Porque Dios quería provocar paciencia, amor, virtudes en ellos, y no los encontró a través de la visitación que Dios tuvo en ellos, como lo hace con nosotros. Yo quiero que entiendas que lo que Dios ha hecho contigo y lo que Dios ha hecho conmigo, el propósito es remover tus raíces para que surja fruto, para que tengas amor, para que tengas paciencia, para que tengas fe, para que tengas esperanza. Porque al final de cuentas los hijos de Dios se conocen por sus frutos, no por los dones, o porque predicas, o porque enseñas. Los hijos de Dios se conocen por sus frutos. Entonces, si no hay frutos, si no hay frutos, dice que eres arrancado. Si no hay fruto, eres arrancado. Y es una tremenda realidad, porque ¿quién quiere ser arrancado? Cuando dice Jesús, ¿sabes qué? Que se seque la higuera. Y los apóstoles se maravillaron de ver cómo la higuera se había secado. Pero Jesús estaba dando una enseñanza, diciendo, ¿sabes qué? Todos aquellos que no den fruto, todos aquellos que han despreciado lo que yo he hecho en sus vidas y que no den fruto, serán cortados. Porque yo vengo a buscar fruto. Jesús viene. Yo creo que Jesús viene. Yo creo con todo mi corazón que Jesús viene pronto. Viene por una iglesia gloriosa, pura, limpia, sin mancha. Viene por una iglesia lista para recibir al Cordero. Viene con una iglesia llena de frutos. Dice, sin santidad nadie le verá. Dice, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, tiene que haber una vida transformada por el poder de Dios, y eso viene a través de Dios, no de uno. Eso no hay otra cosa, eso no es otra cosa más que una vida transformada por el poder de Dios, una vida que produce frutos, transformación, muerte, vida. ¿Qué es un fruto? Bueno, un árbol con hojas simplemente es un árbol que se mira muy bien, pero no trae vida. Pero el fruto es eventualmente lo que mantiene la vida. ¿Por qué no crece una iglesia? Yo creo que porque la gente no encuentra qué comer. La gente, créeme, yo creo que tal vez tú tienes amigos que están enfermos, que están en alguna adicción, que tienen depresión, que no tienen esperanza. Y en el fondo ellos están anhelando comer algo. En el fondo ellos están anhelando a alguien que les ofrezca comida, que les ofrezca un fruto. En el fondo ellos quieren realmente encontrar un fruto. Y cuando uno les habla del cristianismo, les habla de la realidad que Dios hace en la vida de uno, quedan tan escépticos porque muchas personas que profesan tener fruto, la realidad es que no lo tienen. Cuando llegan momentos tan difíciles, igualmente lloran y se quebrantan y se despedazan como el que no tiene esperanza. Aquella persona que sus raíces fueron abonadas para que tuviera paz y tranquilidad en momentos difíciles, también no encuentran paz. Aquellas personas que a través de la presencia de Dios fueron abonadas sus raíces para que surgiera amor, sus palabras son duras y fuertes. Aquellas personas que su raíz fue abonada con su presencia y su palabra para que surgiera paciencia. Hay desesperación, hay dureza, no hay fruto. Yo creo que el mundo está cansado. Yo creo que muchos hijos de pastores, yo conozco muchos hijos de pastores que decidieron no ir más a la iglesia por la forma en que su papá predicaba una cosa y vivía otra. Muchos de los hijos no se afirman en Dios porque sus padres iban a la iglesia, pero en la casa vivían de otra manera. Yo creo que en el fondo el mundo tiene tanta hambre, pero está cansada de tanta hipocresía. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre.
Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada. Y no halló nada en ella, sino solo hojas. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y se secó la higuera. Cuando yo miro una iglesia con 17 años de ministerio, con tan poca gente, donde hay presencia, donde hay palabra, pero cuando miro el testimonio, cuando miro que no hay validez en sus palabras por el testimonio que se da, que se recibe mucho pero se pone tan poco en práctica. O sea, cuando uno mira las cosas que ponen en Facebook, las cosas que dicen, las cosas que hacen, y te das cuenta por qué no hay fruto, por qué no hay crecimiento. Bueno, porque en el fondo la gente anhela integridad. Esa misma gente que te motiva a no seguir adelante, esa es la misma gente que se burla de ti. En el fondo de ellos quisiera ver integridad en ti. Quisiera ver integridad en ti de tal manera que ellos puedan buscar esa integridad que tú tienes, buscar esa esperanza que tú tienes. Pero muchas veces tal vez se burlan de ti, tal vez inclusive te motiven a hacer cosas malas para ver si la integridad se rompe, para ver si realmente eres digno de confianza o no, para ver si realmente se pueden acercar a ti o no. Y cuando se dan cuenta que ellos mismos provocan tu caída y que caes, entonces ellos mismos se dan cuenta que no pueden acercarse a ti. Pero cuando eres firme, pero cuando tus raíces se fortalecieron a través de su presencia y de su palabra, cuando tus raíces se fortalecieron a través de los principios que Dios establece en ti y la palabra la agarras como un principio en tu vida, cuando tienes prioridades y cuando la gente se da cuenta que tienes prioridades, entonces créeme que la gente te va a empezar a buscar para comer de ti. Tal vez hemos fallado, porque la hipocresía ha hecho mucho daño a la iglesia. La hipocresía ha hecho mucho daño a la iglesia. Tristemente la iglesia se convirtió en una higuera grandota, llena de hojas, con un montón de actividades, con un montón de cosas, con buena música, con un montón de cosas, pero sin frutos. Y el fruto es algo personal. El fruto es algo personal. Cada rama lleva su fruto. Cada rama lleva su fruto. Tú eres una pequeña rama que de ahí brotan fruto. Tal vez la rama que está al lado de ti no lleva fruto. Tal vez la que está arriba de ti no lleva fruto. Tal vez la que está más abajo de ti no lleva fruto. Pero tú eres una rama independiente. Y Dios viene buscando fruto de esa rama. Creo que la hipocresía ha hecho mucho daño. Y yo creo con todo mi corazón que yo no quisiera que esa experiencia que tuve sea el reflejo de lo que vamos a hacer en 13 años nosotros. 13 años. Donde simplemente nos volvamos en un grupo pequeño, maduro, sin fruto, que se mire muy bonito, lleno de hojas, pero sin fruto. Porque créeme que si hay fruto, la gente va a comer de ti. Créeme que si hay fruto, la gente va a comer. Entonces tal vez podamos darnos cuenta de que hemos hecho daño en la escuela, de que mi testimonio ha hecho daño en la escuela, de que mi testimonio ha hecho daño en el trabajo, de que también mi palabra no es tan confiable, pero no es confiable porque puedo hablar algunas cosas, pero con mi actitud he hecho perder lo que hablo con mi boca.
Pero si tal vez te he hecho daño, o sea, hoy podemos comenzar a hacer todo diferente. Porque lo hermoso de todo es que no hay un garrote sobre nosotros todavía. No hay un juicio que venga sobre nosotros. Todavía hay una palabra de esperanza, todavía está la mano de Dios extendida sobre nosotros, todavía se puede volver a establecer el plan principal que Dios tuvo sobre nosotros, todavía se pueden fortalecer las raíces a través de la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Hoy podemos empezar a vivir la palabra que por mucho tiempo tal vez no la vivimos. Hoy podemos empezar a hacer pasos de fe para que se empiece a mirar fruto en aquellas personas que nos conocen. Y con el tiempo te vas a dar cuenta que dice la palabra que va a ser un árbol frondoso, donde da sombra y donde los pajarillos se arrimarán a comer el fruto de tu árbol. De tan grande, de tan frondoso que eres. Esas son aquellas personas que se deleitan y que buscan a Dios con todo su corazón y que viven sus principios. Porque el mundo necesita fruto. El mundo tiene hambre. Como yo estoy seguro que algún día tú tuviste hambre. Tuviste hambre y no te acercaste a cualquier persona. Tenías hambre. Y tal vez encontraste a alguna persona con fruto y te acercaste y pudiste conocer la mano de Dios sobre tu vida y pudiste experimentar todo lo que has experimentado y Dios te llamó y te sacó y te fortaleció y te llenó y has podido experimentar un montón de cosas para que ahora tú lleves un montón de fruto.